Cada vez que mi familia tenía el más mínimo problema, se solucionaba en un instante. A mi mamá la despidieron de su trabajo y horas después la ascendieron a un puesto mejor. Mi abuelo tenía cáncer terminal en el cerebro y, milagrosamente, se curó en una semana. Era como si mi familia tuviera su propio hada madrina personal. Mi papá solo tenía que llamar a su amigo Mike, quien movía los hilos que yo nunca veía. Yo solía bromear diciendo que, si Mike alguna vez moría, a su funeral asistiría un hombre misterioso parado bajo una sombrilla negra. Papá decía que no era para tanto, aunque con los años noté que Mike arreglaba todos nuestros problemas. Mi hermano entró en la universidad de sus sueños sin siquiera esforzarse. Ni siquiera se graduó de la secundaria y aún así entró en Harvard gracias a los contactos de Mike. Así que yo decidí no esforzarme en mi primer año de universidad. Me regresé a casa y conseguí un trabajo en el centro comercial. Yo quería ser fotógrafa, no doctora, que era lo que mi padre insistía. Mike sí consiguió que me aceptaran en una prestigiosa escuela de medicina, pero a mí me daba miedo la sangre. Se lo dije múltiples veces, que no iba a poder soportarlo. Papá estaba furioso, claro, pero no dijo nada y me permitió quedarme en casa durante el verano para aclarar mis ideas. Me dijo que Mike podía fácilmente meterme en otra escuela en el extranjero, pero yo no paraba de decirle, yo no quería ser doctora. Ese era el sueño de papá, no el mío. Sí le pregunté si podía usar sus conexiones para encontrarme un trabajo de verano en fotografía, pero papá fue firme. Sus 2 hijos irían a la escuela de medicina. Era una mierda. Entendía que papá quería que tuviéramos éxito, pero yo odiaba la sangre. La idea de cortar un cuerpo humano me daba náuseas. O sea, por favor, ni siquiera podía ver películas de terror. Mi hermano se estaba entrenando para ser cirujano, de alguna manera. Lo cual era raro, porque apenas un año antes había intentado irse de casa con su novia para seguir su pasión. No había hablado con él en un tiempo, pero Dex de repente abandonó su amor por la actuación y dejó a su novia. Él y Elena estaban comprometidos y él simplemente la dejó así, como si nunca la hubiera amado. Todavía recuerdo la noche antes de que se escapara. Dex me dijo que hiciera lo mismo. «Hay algo raro con Mike», me dijo mi hermano, sentado en mi cama. Dex había estado sospechando de Mike desde que éramos niños y el amigo de nuestro padre nos impedía enfermarnos. Una vez tuvimos gastroenteritis en la secundaria y no volvimos a enfermarnos. Una locura, ¿verdad? Mamá no parecía inmutarse y papá insistía en que solo teníamos muy buen sistema inmunológico. Dex estaba convencido de que era brujería. Yo era escéptica. Me inclinaba más porque Mike tiene conexiones. De repente mi hermano era una persona completamente diferente. Sabía que los hermanos se distancian cuando se van a la universidad, pero esto era otro nivel. Dex nunca respondía a mis mensajes o llamadas, y cuando lo hacía, estaba estudiando, en clases nocturnas o con sus amigos sabelotodo. Crecer era un hecho, lo sabía, pero Dex se convirtió en un extraño al que no podía soportar. Era otro chico que por casualidad llevaba la cara de mi hermano. Dex era demasiado diferente en la cena de Acción de Gracias, demasiado formal, como si lo hubiera poseído la realeza, hablando profusamente de sus clases y de que era el estudiante mejor rankeado. Ese no era Dex. Yo sabía que no era mi hermano, porque Dex odiaba que lo etiquetaran. También odiaba Harvard, universidad de sus sueños. ¡Qué tontería! Apenas podía concentrarse en la escuela. Sus maestros insistían en que lo evaluaran por TDAH, algo que papá rechazaba, porque a los ojos de papá teníamos que ser perfectos. Yo comenté en broma que Dex ni siquiera se había graduado de la secundaria, solo para callarlo, y papá casi se atraganta con un pedazo de pavo. Mamá apretó los labios alrededor del borde de su copa de vino. Dex no me habló desde entonces, completamente bajo el hechizo de nuestro padre. Cuando éramos niños, mi hermano me dejaba pequeñas notas para asegurarme de que todo iba a estar bien.
Las escondía en los pliegues del sofá y las deslizaba bajo mi puerta, excepto que cuando busqué en su habitación no había nada, solo el fantasma de quien Dex solía ser. Su solicitud para una escuela de drama en Nueva York todavía estaba en su tocador, arrugada bajo viejos pósters de películas y libros de texto, llena de manchas de café. Solo había escrito su nombre. Me reí de eso. Ese era Dexter, distraído por todo. Eran las 2 de la mañana cuando papá me sacó de la cama. ¿Qué? Me sequé el sueño de los ojos y lo miré confundida. «Sube al carro», me dijo papá. «Vamos a salir». No me gustaba la idea de salir a las 2 de la mañana, pero bueno, un paseo en carro de padre e hija sonaba divertido. Me deslicé sobre los fríos asientos de cuero, con vacilación, todavía envuelta en mi cobija, todavía con sueño, con la cabeza apoyada en la ventanilla. Hacía mucho frío, estaba temblando. Cuando estuve un poco más despierta y mi mente empezó a aclararse, un paseo en carro de padre e hija sonaba cada vez menos atractivo. Noté que papá nos estaba sacando del pueblo, lo cual era fuera de lo común. Papá odiaba salir del pueblo. No pude evitarlo. Un escalofrío de pánico me recorrió la espalda. Podía sentir que mi corazón empezaba a latir más rápido en mi pecho y mi estómago se retorcía en nudos incómodos. «¿A dónde vamos?». No respondió. Subió el volumen de la radio, lo que me dejó sumida en el silencio y en el sonido de mi corazón, latiendo cada vez más rápido. Apreté la cara contra el vidrio, mirando el camino largo y serpenteante, un vacío oscuro frente a mí. Estábamos en medio de la Virginia rural y mi teléfono estaba muerto, así que ni siquiera podía escribirle a mamá. Tenía varias ubicaciones en mi cabeza, aunque ninguna justificaba las 2 de la mañana. ¿No podía papá haber esperado hasta la mañana? De repente un pensamiento me golpeó. ¿Estaba enfermo el abuelo? Cuanto más lo pensaba, más enferma empezaba a sentirme. Odiaba la oscuridad, y esta era la clase de oscuridad que se sentía casi vacía, hueca, como si no tuviera fin y el camino continuara para siempre. La oscuridad siempre me había parecido sofocante, y estando envuelta en una negrura vacía, tuve una repentina e abrumadora urgencia de saltar del carro. No había farolas, y cuanto más nos alejábamos de casa, de la seguridad, el pánico empezaba a ahogarme la garganta. No podía respirar. De repente, junté mis manos en el regazo. «Papá», dije, con una voz en un susurro agudo que no pude contener. «¿A dónde me llevas?». Cuando papá no respondió, solo pisó el acelerador. Le di una patada al asiento. «Papá». Los dedos de papá se apretaron alrededor del volante. «¿De compras?», fue su única respuesta. «¿De compras?». Mi mente zumbaba con preguntas. ¿A las 2 de la mañana? Cuando me recosté en el asiento, mis manos, por costumbre, se colaron entre las rendijas y sacaron una tarjeta doblada. Pensé que era basura, pero al mirarla de cerca, algo estaba escrito con tinta negra. Cuando por fin apareció una farola, una luz enfermiza que iluminó la nota, me vi mirando una sola palabra escrita con la letra antigua de mi hermano. La letra de Dex había cambiado drásticamente. Por ejemplo, en mi tarjeta de cumpleaños reciente firmó su nombre con una caligrafía perfecta. Pero yo conocía su letra antigua, sus garabatos desordenados y difíciles de leer, que era exactamente lo que estaba mirando, y era inconfundible, algo que no podía ignorar, incluso cuando trataba de contener ese pánico, esa sensación de ahogo que empezaba a envolverme. «Corre». Mi mirada se dirigió al frente. Por suerte papá no estaba prestando atención. «¿De compras?», dije temblorosa, mi mano buscando el seguro de la puerta. Mis respiraciones eran pesadas, de repente, sofocadas en mi pecho, no podía confiar en ellas. Mantenía una sonrisa, pero sentía que me estaba ahogando, con la nota de Dex apretada en mi puño. Deslizándome por el asiento, intenté con la otra puerta. También estaba cerrada. «Sí, de compras», tarareó papá. «Se nos acabó la leche».
Pero no hay tiendas abiertas, logré decir ahogadamente. Era demasiado consciente de que el carro estaba reduciendo la velocidad y ya estaba planeando mi escape. Mi mente se sentía ahogada y equivocada y había tantas preguntas. Si Dex había estado en este mismo paseo en carro, entonces, ¿qué le pasó a él? Mike era mi principal sospechoso. Si el amigo de papá con conexiones podía convertir a mi hermano en un extraño, entonces podía hacerme cualquier cosa a mí. Sopesando mis opciones, observé febrilmente a mi padre buscar un lugar para estacionar. Tenía que pensar con claridad. Si no lo hacía, terminaría como Dex. Tenía un plan, más o menos. Si me lanzaba sobre el asiento delantero cuando mi padre no estuviera mirando, podría escapar. No tenía un plan para después de eso. Solo me concentraba en salir del carro. Sin embargo, cuando estaba lista para saltar sobre el asiento, papá detuvo el carro y salió de un salto. Intenté retroceder, intenté arrastrarme hacia la puerta izquierda, pero papá ya me agarraba del brazo y me sacaba del carro. En mi pánico solté la nota, tropecé y salí al aire fresco que me hacía cosquillas en las mejillas. La noche debería haberse sentido como cualquier otra, y sin embargo estaba parada en medio de la nada. El cielo arriba estaba demasiado oscuro y no había estrellas. Iba a correr antes de vislumbrar un edificio que se alzaba en la distancia. El lugar me recordaba a un almacén o incluso a una instalación, un monolito plateado aislado del resto del mundo. Había un lago cerca y nada más. Papá me tomó suavemente de la mano, aunque su agarre era firme, una orden sutil de quedarme a su lado. Mostró su tarjeta de identificación a un guardia, llevándome hacia unas puertas automáticas iluminadas con una luz blanca inquietante. Mi pánico se convirtió en confusión. Un alivio me invadió como agua tibia. Papá tenía razón, era un centro comercial. Cuando entramos y me encontré fascinada por un laberinto de pasillos, pasamos por una sección de comida enlatada y luego por snacks y suministros médicos. Estudiando cada pasillo estaba asombrada. Equipo de supervivencia, pañales y un pasillo entero dedicado a libros de texto universitarios. ¿Qué era este lugar? Era como un super Costco. Cuando intenté tomar un carrito, papá siguió arrastrándome más adentro, y mientras más me adentraba en este lugar, lo que se vendía empezó a deformarse en mi visión, como si estuviera en una pesadilla. Las luces de arriba empezaron a atenuarse, los productos a la venta se torcieron en cosas que no quería ver. Revestimiento de estómago en empaque al vacío, y luego un esqueleto de mapache. Me sentí reconfortada por una sección de crema para batir y bicarbonato de sodio. Antes de doblar en una esquina, una repentina mancha roja y retorcida se estrelló contra mí. Era todo lo que podía ver, extendido a lo largo del pasillo. Al principio pensé que era pescado fresco que vendían temprano, excepto que cada masa roja y abultada que mi padre y yo pasábamos era inconfundiblemente humana. «Papá», dije con voz ronca, vislumbrando un corazón humano en exhibición, cubierto de hielo. «¿Qué es este lugar?» Empecé a retroceder, pero no podía dejar de mirar. Me encontré en un trance, siguiendo a mi padre. Era como entrar en una sala de emergencias. Había estado allí una vez y nunca más. Odiaba la sangre y estaba por todas partes, manchando el suelo y los estantes. No sé si estaba en shock antes de que la realidad empezara a golpearme como descargas eléctricas. Había partes del cuerpo a la venta, tanto muertas como vivas, cerebros humanos separados y siendo vendidos con sus cuerpos. Gente normal puesta en exhibición, su piel marcada con un bolígrafo rojo resaltando partes específicas de ellos. Vi mujeres con sus caras circuladas y marcadas con diferentes precios. Hombres, cubiertos con etiquetas de colores brillantes anunciando características. Me detuve, mi cuerpo no se movía. No podía respirar. Lily. Papá me llevó frente a un letrero en particular. Inteligencia 1725. Vi otros. Inteligencia 2530. Inteligencia
30-40. El anuncio mostraba a un grupo de adolescentes sonrientes, riendo. Debajo, «Dale a tus hijos el mejor regalo de todos». Debería haberme quedado pegada a él, tratando de averiguar qué significaba inteligencia, excepto que mi mirada no estaba en el letrero, ni siquiera en mi padre, que ya estaba sacando efectivo. Estaba mareadamente consciente de que estaba retrocediendo, pero no podía obligarme a moverme, a darme la vuelta y correr. Estábamos demasiado adentro de la tienda y la salida estaba tan lejos, un laberinto por el que sabía que no podría pasar sin que mis piernas flaquearan. El dueño de la tienda saludó a mi padre y tuve que respirar profundamente para mantenerme a flote. Papá se presentó como un amigo de Mike, aunque su voz no se sentía real, entrando y saliendo de la realidad. El anuncio decía inteligencia, pero eso no tenía sentido. Un chico estaba parado frente a mí, con cabello castaño rubio y pupilas dilatadas y anchas. Vestía una simple camisa blanca y shorts. Parecía casi drogado. A pesar de su sonrisa inquietante, noté que temblaba, con las manos sujetas a la espalda. Se paraba perfectamente recto, con la barbilla en alto, la mirada al frente como un títere con hilos. No fue hasta que mis ojos encontraron su frente, donde su coeficiente intelectual había sido escrito con marcador permanente, que me di cuenta de lo que la tienda estaba anunciando. Entonces encontré el sutil tubo clavado en el dorso de su mano. Drogado. «Ben es el más inteligente», exclamó el hombre, como si estuviera vendiendo un carro. «Lo donaron hace unas semanas. Aparentemente intentó suicidarse. ¿Quién lo hubiera pensado, verdad? Un chico tan inteligente intentando acabar con todo. De todos modos, ha sido revisado por completo. El chico se graduó temprano, asistió a la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, solo para mudarse de vuelta a casa e intentarlo en Nochebuena». La voz del dueño del puesto me golpeó como olas de agua helada y recordé el cambio repentino de personalidad de Dex, como si fuera una persona diferente. Algo caliente se deslizó por mi garganta y me tapé la boca con la mano. No podía apartar los ojos de la inteligencia que desfilaban frente a mí. Este chico de 19 años con una sonrisa torcida, pecas salpicándole las mejillas. Este chico que tenía una vida, una familia y amigos, y una razón por la que eligió morir. Reducido a una cáscara vacía con un coeficiente intelectual alto. El dueño señaló al chico, que ni siquiera parpadeó, no se atrevió a mirarme a los ojos. «No», dije, y luego lo dije más fuerte, dándome la vuelta. Necesitaba alejarme, necesitaba correr. Había 3 guardias frente a mí. Siguiendo la orden del dueño de la tienda de sujetarme, lo hicieron, vacilantes cuando mi padre les gritó que no me hicieran daño. Puedo asegurarle que su hija tendrá una carrera brillante. El dueño del puesto sonreía ampliamente y yo grité, forcejeando violentamente. «Me lo llevo», dijo papá, impasible ante mis gritos. «¿Cuánto cuesta?» «950», dijo el hombre. «Como mi esposa ha hecho negocios con usted antes, considérelo un descuento». Se volvió hacia el chico con una risa. «Ben es un buen chico, así que el proceso debería tomar unas 3 horas. Usualmente, después de la extracción, el cerebro puede entrar en shock y a veces apagarse debido al trauma. Puede tomar semanas o incluso meses para que se establezca completamente en su nuevo cuerpo». Su sonrisa se amplió y devolví mi escasa cena, vomitando por todo el guardia. Cuando grité, mis llantos eran ahogados, sofocados, sentía que me ahogaba. Me iba a morir. «Tengo que salir de aquí», mis pensamientos estaban paralizados. La lucha o huida enviaba mi cuerpo a un frenesí maníaco. Quería encontrar consuelo en el chico a la venta. Pero él seguía sonriendo, cada vez más y más, ajeno a que estaba parado en un matadero. Ben no se resistió cuando otro guardia lo agarró. En cambio, era como una muñeca cortada de sus hilos de marioneta, flácido y sin respuesta. El hombre arrancó la etiqueta de precio de la mejilla de Ben
y él ni siquiera se inmutó. «Es tu día de suerte, muchacho», se rió el guardia. «Por fin tendrás un cuerpo». Ben solo sonrió, se balanceó hacia la izquierda, casi perdiendo el equilibrio. El dueño de la tienda todavía hablaba, y yo aproveché la oportunidad para darle un cabezazo a un guardia. Al instante me soltó, pero caí de rodillas, desorientada. Estaba libre, pero no sabía a dónde ir. Todo era borroso, rojo, retorcido y deformado. «¡Corre!», fue lo único que le pude gritar a Ben, que ni siquiera parpadeó. «No puede oírte». El dueño de la tienda se rió, como si fuera gracioso, como si estuviera contando un maldito chiste. La inteligencia nos llega directamente de la conversión. Todo bien empaquetado para la venta. Todo lo demás se ha ido, chica. Le estás hablando a una pizarra en blanco. Cuando me levantaron de nuevo, me sentía entumecida. Sin embargo, el dueño puso los ojos en blanco. Como dije, Ben quería morir. Se rió. «Estoy seguro de que no se resistirá. Usualmente no lo hacen, pero si lo hace, puede devolverlo dentro de 30 días, como todos nuestros productos. Y no se preocupe, la mente ha sido borrada de personalidad. Solo quedan su coeficiente intelectual y sus logros. La identidad central se elimina durante la conversión para evitar, digamos, complicaciones». «¿Complicaciones?». El tono de papá se oscureció. ¿Cómo qué? «Oh, no es nada de qué preocuparse. Hemos tenido casos de lo que llamamos reactivación, que es esencialmente, El dueño de la tienda tropezaba con sus palabras. «Bueno, ¿qué pasa cuando restableces de fábrica tu iPhone?». «Borra todo», dijo papá. El hombre asintió. «Sí. Sin embargo, en algunas raras instancias pueden quedar fragmentos. En el caso del cerebro humano, los recuerdos pueden aferrarse y en raras ocasiones también la conciencia. Sr. Charlotte, no digo que vaya a pasar, pero si tiene algún problema no dude en traerlo de vuelta y le daremos un reembolso completo». Papá asintió lentamente. «Entonces me lo llevo». Dejé de respirar. Mi cuerpo se quedó quieto. ¿Estaba pasando esto de verdad? ¿Me iba a morir? «Papá», susurré cuando mi padre me tomó las mejillas y me dijo que fuera valiente. Me dijo que era su niña fuerte. Lo intenté. Intenté asentir como si lo estuviera aceptando antes de intentar sacarle los ojos. Intenté usar tonos calmantes, pero no funcionaban. Recurrí a gritarle. Le dije que estaba muerto para mí, que era un psicópata. Realmente pensé que podría despertarlo, hacerle ver que yo era su hija. No era una caricatura de lo que una hija exitosa debería ser. Era su maldita hija. «Papá», excepto que él no escuchó, sus manos se apretaron en mis hombros. «¿Quieres ser más inteligente, verdad, Lily?». «No», un chillido animal escapó de mi garganta. «Sí, lo quieres». Él sonrió con los dientes apretados. «Voy a hacerte más inteligente, ¿de acuerdo? Como tu hermano, cariño». Intenté atacarlo, chillando como un animal salvaje. Intenté correr, mordiendo la mano de un guardia. Pero fue mi padre quien me jaló hacia atrás, lo que hizo que la realidad se viniera abajo. Me iba a morir. Dejé de intentar escapar, dejé de llorar, cuando me levantaron y me echaron sobre el hombro de un guardia. Recuerdo que me inmovilizaron sobre una superficie helada, un pinchazo cruel en mi cuello que entumeció mis miembros y cuchillas plateadas zumbando sobre mí. Mis brazos y piernas estaban inmovilizados, mi frente marcada con un bolígrafo rojo frío que hacía cosquillas. Me reí, pero mi risa estalló en sollozos histéricos. Figuras con batas azules me rodearon en un borrón. Me pincharon y me palparon. Sus voces se colapsaron en un ruido blanco incomprensible. Dormí un rato, aturdida por las drogas que fluían en mis brazos. Ni siquiera noté que me forzaban a poner una cánula en mi muñeca. El sonido de una sierra sobresaltó mis pensamientos entumecidos y giré la cabeza con los párpados palpitando, los labios tratando de formar palabras. Recuerdo que todo era lento.
como si me hubieran forzado a cámara lenta. Me habían afeitado la parte posterior de la cabeza y todo mi cabello se había ido. La superficie helada de la mesa quirúrgica me hizo temblar. Cuando el sonido de la sierra se volvió insoportable, me rendí y me obligué a entrecerrar los ojos a través de una cortina de plástico sucio. Había una cama junto a la mía, un charco rojo se filtraba por el suelo, un brazo flácido colgando del borde. La mano todavía se movía, todavía se apretaba en un puño, como si pudieran sentirlo, cada corte cruel desgarrándolos. Me pregunté quién era ese chico. Me pregunté cómo había sido su vida y por qué eligió terminarla. ¿Por qué querías morir, Ben? Cerré los ojos con fuerza mientras la sierra continuaba, pero la curiosidad mórbida los obligó a abrirse. Miré entumecida mientras la sangre se acumulaba y corría negra sobre los azulejos blancos e inmaculados, filtrándose por las rendijas. Había muchísima. Ben, que nunca tuvo voz para gritar, a quien ya habían borrado mucho antes de que su cerebro estuviera a la venta. Podía oírlo siendo cortado y el sonido me llevó al borde, tambaleándome y queriendo acabar con todo ahí mismo antes de que una cuchilla pudiera cortar mi cráneo. Intenté morderme la lengua, intenté estrellar mi cabeza contra la cama, pero aún así la sierra se hacía más fuerte y podía sentir que se acercaba, más cerca, más cerca. Cuando la mano del chico finalmente quedó flácida, intenté desesperadamente liberarme de la mesa, pero estaba brutalmente sujeta, con los brazos y las piernas fuertemente atados. La sierra se detuvo y un limpiador se apresuró a ocuparse de la sangre. Podía sentir a las figuras con batas murmurando emocionadas. Tenían exactamente lo que querían, para lo que mi papá lo había comprado. El vómito se aferraba a mi boca, goteando por mi barbilla. Cuando abrí los ojos de nuevo, lo que quedaba de Ben estaba siendo llevado en una camilla, dejándome sola en la fría y estéril habitación. Por un breve momento, me encontré sumergida en el silencio. Silencio. Me dio esperanza. Quizás papá había cambiado de opinión. Pero entonces el chirrido comenzó de nuevo. Espera. La palabra no llegó a mis labios. En cambio, mi cuerpo se congeló, paralizado. Señorita Charlotte, ¿puede contar hacia atrás desde 10, por favor? La voz en mi oído era un murmullo bajo, la voz de una mujer con un toque de empatía. 1, susurré sobre el zumbido de las cuchillas acercándose. 2, 3, 4, respiré hondo sollozando. 5, 6, 7. El mundo se oscureció de repente y entré en pánico. 8. La sierra se había detenido y yo estaba cayendo, como Alicia, por la madriguera del conejo. Pero esto era más profundo que una madriguera. No creo que esta oscuridad tuviera un final o un fondo. 9, susurré. Mis palabras se sentían equivocadas y vacías. 10. Cuando abrí los ojos, la escena frente a mí había cambiado. Ya no estaba sujeta, sino acostada cómodamente en una cama suave. La habitación estéril había desaparecido, reemplazada por la cálida luz de la mañana filtrándose a través de una ventana. Mi padre me sonreía. Lily me abrazó y yo lo abracé de vuelta. Cariño, te ves hermosa. Tomé la mano de mi padre. Las vendas alrededor de mi cabeza me picaban e incomodaban, pero seguí sonriendo mientras caminaba hacia la luz del sol de la mañana que me quemaba la cara. Hacía tanto tiempo que no sentía el sol en mi cara, era perfecto. Cuando mi padre me llevó a casa, entré a la cocina con la intención de encontrar una sierra para huesos, como la que usaron para matarme a mí. Lo más afilado que pude encontrar fue un cuchillo de carnicero. Partí en pedazos a ese bastardo cuando estaba acurrucado en la cama. Empecé con su cabeza, cortándosela cuando estaba medio despierto, medio consciente. Debería haber estado completamente despierto, como lo estuviste tú, Lily. Debería haber podido sentir todo. Me alegro de que tu mamá no estuviera,
porque entonces tendría que matarla a ella también. Lamento haber tomado tu cuerpo, Lily. Y para que conste, yo no quería morir. Mi profesor universitario psicópata me secuestró y me vendió en el extranjero, un maldito imbécil. Tampoco me tiré de un puente en Nochebuena. Pasé esa noche escondiéndome de él y de sus matones que intentaban cazarme. Me empujaron del puente, fingieron mi muerte y me enviaron aquí. Aparentemente algún maldito multimillonario quería mi cerebro para su hija, pero canceló el trato, así que terminé en la sección de ofertas con todos los dejados atrás. Es la historia que le cuentan a todos sus clientes para que se sientan mejor por asesinarnos. Oh, no, no te preocupes, este quería morir, así que está completamente bien. Mierda. Lamento haber tomado tu cuerpo, Lily. Lamento que tu papá sea una mierda. Y lamento haber quemado tu casa hasta los cimientos. No me respondiste por un tiempo. Creo que todavía estás en shock. Tu voz es tranquilizadora y se siente cómoda, como si fuéramos uno. Te estás volviendo más fuerte y si me concentro casi siento que puedo sentir tu aliento haciéndome cosquillas en el oído. Está bien, Ben. Tu respuesta casi se siente como un adiós. Espero que no lo sea. Lamento que mi papá tenga conexiones. Cada vez que mi familia tenía el más mínimo problema, se solucionaba en un instante. A mi mamá la despidieron de su trabajo y horas después la ascendieron a un puesto mejor. Mi abuelo tenía cáncer terminal en el cerebro y, milagrosamente, se curó en una semana. Era como si mi familia tuviera su propio hada madrina personal. Mi papá solo tenía que llamar a su amigo Mike, quien movía los hilos que yo nunca veía. Yo solía bromear diciendo que si Mike alguna vez moría, a su funeral asistiría un hombre misterioso parado bajo una sombrilla negra. Papá decía que no era para tanto, aunque con los años noté que Mike arreglaba todos nuestros problemas. Mi hermano entró en la universidad de sus sueños sin siquiera esforzarse, ni siquiera se graduó de la secundaria y aún así entró en Harvard, gracias a los contactos de Mike. Así que yo decidí no esforzarme en mi primer año de universidad, me regresé a casa y conseguí un trabajo en el centro comercial. Yo quería ser fotógrafa, no doctora, que era lo que mi padre insistía. Mike sí consiguió que me aceptaran en una prestigiosa escuela de medicina, pero a mí me daba miedo la sangre. Se lo dije múltiples veces que no iba a poder soportarlo. Papá estaba furioso, claro, pero no dijo nada y me permitió quedarme en casa durante el verano para aclarar mis ideas. Me dijo que Mike podía fácilmente meterme en otra escuela en el extranjero, pero yo no paraba de decirle. Yo no quería ser doctora. Ese era el sueño de papá, no el mío. Sí le pregunté si podía usar sus conexiones para encontrarme un trabajo de verano en fotografía, pero papá fue firme. Sus 2 hijos irían a la escuela de medicina. Era una mierda. Entendía que papá quería que tuviéramos éxito, pero yo odiaba la sangre. La idea de cortar un cuerpo humano me daba náuseas. O sea, por favor, ni siquiera podía ver películas de terror. Mi hermano se estaba entrenando para ser cirujano, de alguna manera, lo cual era raro, porque apenas un año antes había intentado irse de casa con su novia para seguir su pasión. No había hablado con él en un tiempo, pero Dex de repente abandonó su amor por la actuación y dejó a su novia. Él y Elena estaban comprometidos, y él simplemente la dejó así, como si nunca la hubiera amado. Todavía recuerdo la noche antes de que se escapara. Dex me dijo que hiciera lo mismo. «Hay algo raro con Mike», me dijo mi hermano sentado en mi cama. Dex había estado sospechando de Mike desde que éramos niños y el amigo de nuestro padre nos impedía enfermarnos. Una vez tuvimos gastroenteritis en la secundaria y no volvimos a enfermarnos. Una locura, ¿verdad? Mamá no parecía inmutarse y papá insistía en que solo teníamos muy buen sistema inmunológico. Dex estaba convencido de que era brujería. Yo era escéptica, me inclinaba más porque Mike tiene conexiones. De repente, mi hermano era una persona completamente diferente. Sabía que los hermanos se distancian cuando se van a la universidad,
pero esto era otro nivel. Dex nunca respondía a mis mensajes o llamadas, y cuando lo hacía estaba estudiando, en clases nocturnas o con sus amigos sábelotodo. Crecer era un hecho, lo sabía, pero Dex se convirtió en un extraño al que no podía soportar. Era otro chico que, por casualidad, llevaba la cara de mi hermano. Dex era demasiado diferente en la cena de Acción de Gracias, demasiado formal como si lo hubiera poseído la realeza, hablando profusamente de sus clases y de que era el estudiante mejor ranqueado. Ese no era Dex. Yo sabía que no era mi hermano, porque Dex odiaba que lo etiquetaran. También odiaba Harvard, universidad de sus sueños. ¡Qué tontería! Apenas podía concentrarse en la escuela. Sus maestros insistían en que lo evaluaran por TDAH, algo que papá rechazaba, porque a los ojos de papá teníamos que ser perfectos. Yo comenté en broma que Dex ni siquiera se había graduado de la secundaria, solo para callarlo, y papá casi se atraganta con un pedazo de pavo. Mamá apretó los labios alrededor del borde de su copa de vino. Dex no me habló desde entonces, completamente bajo el hechizo de nuestro padre. Cuando éramos niños, mi hermano me dejaba pequeñas notas para asegurarme de que todo iba a estar bien. Las escondía en los pliegues del sofá y las deslizaba bajo mi puerta. Excepto que cuando busqué en su habitación no había nada, solo el fantasma de quien Dex solía ser. Su solicitud para una escuela de drama en Nueva York todavía estaba en su tocador, arrugada bajo viejos pósters de películas y libros de texto llena de manchas de café. Solo había escrito su nombre. Me reí de eso. Ese era Dexter, distraído por todo. Eran las 2 de la mañana cuando papá me sacó de la cama. ¿Qué? Me sequé el sueño de los ojos y lo miré confundida. «Sube al carro», me dijo papá. «Vamos a salir». No me gustaba la idea de salir a las 2 de la mañana, pero bueno, un paseo en carro de padre e hija sonaba divertido. Me deslicé sobre los fríos asientos de cuero, con vacilación, todavía envuelta en mi cobija, todavía con sueño, con la cabeza apoyada en la ventanilla. Hacía mucho frío, estaba temblando. Cuando estuve un poco más despierta y mi mente empezó a aclararse, un paseo en carro de padre e hija sonaba cada vez menos atractivo. Noté que papá nos estaba sacando del pueblo, lo cual era fuera de lo común. Papá odiaba salir del pueblo. No pude evitarlo. Un escalofrío de pánico me recorrió la espalda. Podía sentir que mi corazón empezaba a latir más rápido en mi pecho, y mi estómago se retorcía en nudos incómodos. «¿A dónde vamos?». No respondió, subió el volumen de la radio, lo que me dejó sumida en el silencio y en el sonido de mi corazón latiendo cada vez más rápido. Apreté la cara contra el vidrio, mirando el camino largo y serpenteante, un vacío oscuro frente a mí. Estábamos en medio de la Virginia rural y mi teléfono estaba muerto, así que ni siquiera podía escribirle a mamá. Tenía varias ubicaciones en mi cabeza, aunque ninguna justificaba a las 2 de la mañana. No podía papá haber esperado hasta la mañana. De repente un pensamiento me golpeó. ¿Estaba enfermo el abuelo? Cuanto más lo pensaba, más enferma empezaba a sentirme. Odiaba la oscuridad, y esta era la clase de oscuridad que se sentía casi vacía, hueca, como si no tuviera fin y el camino continuara para siempre. La oscuridad siempre me había parecido sofocante, y estando envuelta en una negrura vacía, tuve una repentina y abrumadora urgencia de saltar del carro. No había farolas, y cuanto más nos alejábamos de casa, de la seguridad, el pánico empezaba a ahogarme la garganta. No podía respirar. De repente junté mis manos en el regazo. «Papá», dije, con una voz en un susurro agudo que no pude contener. «¿A dónde me llevas?». Cuando papá no respondió, solo pisó el acelerador. Le di una patada al asiento. «Papá». Los dedos de papá se apretaron alrededor del volante. «De compras», fue su única respuesta. «¿De compras?». Mi mente zumbaba con preguntas. ¿A las 2 de la mañana?
Cuando me recosté en el asiento, mis manos por costumbre se colaron entre las rendijas y sacaron una tarjeta doblada. Pensé que era basura, pero al mirarla de cerca, algo estaba escrito con tinta negra. Cuando por fin apareció una farola, una luz enfermiza que iluminó la nota, me vi mirando una sola palabra escrita con la letra antigua de mi hermano. La letra de Dex había cambiado drásticamente. Por ejemplo, en mi tarjeta de cumpleaños reciente firmó su nombre con una caligrafía perfecta, pero yo conocía su letra antigua, sus garabatos desordenados y difíciles de leer, que era exactamente lo que estaba mirando, y era inconfundible, algo que no podía ignorar, incluso cuando trataba de contener ese pánico, esa sensación de ahogo que empezaba a envolverme. «Corre». Mi mirada se dirigió al frente. Por suerte, papá no estaba prestando atención. «¿De compras?», dije temblorosa, mi mano buscando el seguro de la puerta. Mis respiraciones eran pesadas. De repente, sofocadas en mi pecho, no podía confiar en ellas. Mantenía una sonrisa, pero sentía que me estaba ahogando, con la nota de Dex apretada en mi puño. Deslizándome por el asiento, intenté con la otra puerta. También estaba cerrada. «Sí, de compras», tarareó papá. «Se nos acabó la leche». «Pero no hay tiendas abiertas», logré decir ahogadamente. Era demasiado consciente de que el carro estaba reduciendo la velocidad y ya estaba planeando mi escape. Mi mente se sentía ahogada y equivocada, y había tantas preguntas. Si Dex había estado en este mismo paseo en carro, entonces, ¿qué le pasó a él? Mike era mi principal sospechoso. Si el amigo de papá con conexiones podía convertir a mi hermano en un extraño, entonces podía hacerme cualquier cosa a mí. Sopesando mis opciones, observé febrilmente a mi padre buscar un lugar para estacionar. Tenía que pensar con claridad. Si no lo hacía, terminaría como Dex. Tenía un plan, más o menos. Si me lanzaba sobre el asiento delantero cuando mi padre no estuviera mirando, podría escapar. No tenía un plan para después de eso. Solo me concentraba en salir del carro. Sin embargo, cuando estaba lista para saltar sobre el asiento, papá detuvo el carro y salió de un salto. Intenté retroceder, intenté arrastrarme hacia la puerta izquierda, pero papá ya me agarraba del brazo y me sacaba del carro. En mi pánico solté la nota, tropecé y salí al aire fresco que me hacía cosquillas en las mejillas. La noche debería haberse sentido como cualquier otra, y sin embargo, estaba parada en medio de la nada. El cielo arriba estaba demasiado oscuro y no había estrellas. Iba a correr antes de vislumbrar un edificio que se alzaba en la distancia. El lugar me recordaba a un almacén o incluso a una instalación, un monolito plateado aislado del resto del mundo. Había un lago cerca y nada más. Papá me tomó suavemente de la mano, aunque su agarre era firme, una orden sutil de quedarme a su lado. Mostró su tarjeta de identificación a un guardia, llevándome hacia unas puertas automáticas iluminadas con una luz blanca inquietante. Mi pánico se convirtió en confusión. Un alivio me invadió como agua tibia. Papá tenía razón. Era un centro comercial. Cuando entramos y me encontré fascinada por un laberinto de pasillos, pasamos por una sección de comida enlatada y luego por snacks y suministros médicos. Estudiando cada pasillo, estaba asombrada. Equipo de supervivencia, pañales y un pasillo entero dedicado a libros de texto universitarios. ¿Qué era este lugar? Era como un super Costco. Cuando intenté tomar un carrito, papá siguió arrastrándome más adentro, y mientras más me adentraba en este lugar, lo que se vendía empezó a deformarse en mi visión, como si estuviera en una pesadilla. Las luces de arriba empezaron a atenuarse. Los productos a la venta se torcieron en cosas que no quería ver. Revestimiento de estómago en empaque al vacío y luego un esqueleto de mapache. Me sentí reconfortada por una sección de crema para batir y bicarbonato de sodio. Antes de doblar en una esquina, una repentina mancha roja y retorcida se estrelló contra mí.
Era todo lo que podía ver, extendido a lo largo del pasillo. Al principio pensé que era pescado fresco que vendían temprano, excepto que cada masa roja y abultada que mi padre y yo pasábamos era inconfundiblemente humana. «Papá», dije con voz ronca, vislumbrando un corazón humano en exhibición, cubierto de hielo. «¿Qué es este lugar?» Empecé a retroceder, pero no podía dejar de mirar. Me encontré en un trance, siguiendo a mi padre. Era como entrar en una sala de emergencias. Había estado allí una vez, y nunca más. Odiaba la sangre y estaba por todas partes, manchando el suelo y los estantes. No sé si estaba en shock antes de que la realidad empezara a golpearme como descargas eléctricas. Había partes del cuerpo a la venta, tanto muertas como vivas, cerebros humanos separados y siendo vendidos con sus cuerpos. Gente normal puesta en exhibición, su piel marcada con un bolígrafo rojo, resaltando partes específicas de ellos. Vi mujeres con sus caras circuladas y marcadas con diferentes precios. Hombres cubiertos con etiquetas de colores brillantes anunciando características. Me detuve. Mi cuerpo no se movía. No podía respirar. Lily. Papá me llevó frente a un letrero en particular. Inteligencia 1725. Vi otros. Inteligencia. 25-30, inteligencia. 30-40. El anuncio mostraba a un grupo de adolescentes sonrientes, riendo. Debajo. Dale a tus hijos el mejor regalo de todos. Debería haberme quedado pegada a él, tratando de averiguar qué significaba inteligencia, excepto que mi mirada no estaba en el letrero, ni siquiera en mi padre, que ya estaba sacando efectivo. Estaba mareadamente consciente de que estaba retrocediendo, pero no podía obligarme a moverme, a darme la vuelta y correr. Estábamos demasiado adentro de la tienda y la salida estaba tan lejos, un laberinto por el que sabía que no podría pasar sin que mis piernas flaquearan. El dueño de la tienda saludó a mi padre y tuve que respirar profundamente para mantenerme a flote. Papá se presentó como un amigo de Mike, aunque su voz no se sentía real, entrando y saliendo de la realidad. El anuncio decía inteligencia, pero eso no tenía sentido. Un chico estaba parado frente a mí, con cabello castaño rubio y pupilas dilatadas y anchas. Vestía una simple camisa blanca y shorts, parecía casi drogado. A pesar de su sonrisa inquietante, noté que temblaba con las manos sujetas a la espalda. Se paraba perfectamente recto, con la barbilla en alto, la mirada al frente como un títere con hilos. No fue hasta que mis ojos encontraron su frente, donde su coeficiente intelectual había sido escrito con marcador permanente, que me di cuenta de lo que la tienda estaba anunciando. Entonces encontré el sutil tubo clavado en el dorso de su mano. Drogado. «Ben es el más inteligente», exclamó el hombre como si estuviera vendiendo un carro. Lo donaron hace unas semanas. Aparentemente intentó suicidarse. ¿Quién lo hubiera pensado, verdad? Un chico tan inteligente intentando acabar con todo. De todos modos, ha sido revisado por completo. El chico se graduó temprano, asistió a la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, solo para mudarse de vuelta a casa e intentarlo en Nochebuena. La voz del dueño del puesto me golpeó como olas de agua helada y recordé el cambio repentino de personalidad de Dex, como si fuera una persona diferente. Algo caliente se deslizó por mi garganta y me tapé la boca con la mano. No podía apartar los ojos de la inteligencia que desfilaban frente a mí. Este chico de 19 años con una sonrisa torcida, pecas salpicándole las mejillas. Este chico que tenía una vida, una familia y amigos, y una razón por la que eligió morir. Reducido a una cáscara vacía con un coeficiente intelectual alto. El dueño señaló al chico que ni siquiera parpadeó, no se atrevió a mirarme a los ojos. «No», dije, y luego lo dije más fuerte, dándome la vuelta. Necesitaba alejarme, necesitaba correr. Había 3 guardias frente a mí. Siguiendo la orden del dueño de la tienda de sujetarme, lo hicieron, vacilantes cuando mi padre les gritó que no me hicieran daño.
Puedo asegurarle que su hija tendrá una carrera brillante. El dueño del puesto sonreía ampliamente y yo grité, forcejeando violentamente. «Me lo llevo», dijo papá, impasible ante mis gritos. «¿Cuánto cuesta?» «950», dijo el hombre. «Como mi esposa ha hecho negocios con usted antes, considérelo un descuento». Se volvió hacia el chico con una risa. «Ben es un buen chico, así que el proceso debería tomar unas 3 horas. Usualmente después de la extracción, el cerebro puede entrar en shock y a veces apagarse debido al trauma. Puede tomar semanas o incluso meses para que se establezca completamente en su nuevo cuerpo». Su sonrisa se amplió y devolví mi escasa cena, vomitando por todo el guardia. Cuando grité, mis llantos eran ahogados, sofocados, sentía que me ahogaba. Me iba a morir. «Tengo que salir de aquí», mis pensamientos estaban paralizados. La lucha o huida enviaba mi cuerpo a un frenesí maníaco. Quería encontrar consuelo en el chico a la venta, pero él seguía sonriendo, cada vez más y más, ajeno a que estaba parado en un matadero. Ben no se resistió cuando otro guardia lo agarró. En cambio, era como una muñeca cortada de sus hilos de marioneta, flácido y sin respuesta. El hombre arrancó la etiqueta de precio de la mejilla de Ben y él ni siquiera se inmutó. «Es tu día de suerte, muchacho», se rió el guardia. «Por fin tendrás un cuerpo». Ben solo sonrió, se balanceó hacia la izquierda, casi perdiendo el equilibrio. El dueño de la tienda todavía hablaba, y yo aproveché la oportunidad para darle un cabezazo a un guardia. Al instante me soltó, pero caí de rodillas, desorientada. Estaba libre, pero no sabía a dónde ir. Todo era borroso, rojo retorcido y deformado. «Corre», fue lo único que le pude gritar a Ben, que ni siquiera parpadeó. «No puede oírte». El dueño de la tienda se rió, como si fuera gracioso, como si estuviera contando un maldito chiste. La inteligencia nos llega directamente de la conversión, todo bien empaquetado para la venta. «Todo lo demás se ha ido, chica, le estás hablando a una pizarra en blanco». Cuando me levantaron de nuevo, me sentía entumecida. Sin embargo, el dueño puso los ojos en blanco. Como dije, Ben quería morir. Se rió. «Estoy seguro de que no se resistirá. Usualmente no lo hacen, pero si lo hace, puede devolverlo dentro de 30 días, como todos nuestros productos. Ah, y no se preocupe, la mente ha sido borrada de personalidad. Solo quedan su coeficiente intelectual y sus logros. La identidad central se elimina durante la conversión para evitar, digamos, complicaciones». «¿Complicaciones?». El tono de papá se oscureció. «¿Cómo qué?». «Oh, no es nada de qué preocuparse. Hemos tenido casos de lo que llamamos reactivación, que es esencialmente, El dueño de la tienda tropezaba con sus palabras. «Bueno, ¿qué pasa cuando restableces de fábrica tu iPhone?». «Borra todo», dijo papá. El hombre asintió. «Sí. Sin embargo, en algunas raras instancias pueden quedar fragmentos. En el caso del cerebro humano, los recuerdos pueden aferrarse y en raras ocasiones también la conciencia. Señor Charlotte, no digo que vaya a pasar, pero si tiene algún problema, no dude en traerlo de vuelta y le daremos un reembolso completo». Papá asintió lentamente. «Entonces me lo llevo». Dejé de respirar, mi cuerpo se quedó quieto. ¿Estaba pasando esto de verdad? ¿Me iba a morir? «Papá», susurré, cuando mi padre me tomó las mejillas y me dijo que fuera valiente. Me dijo que era su niña fuerte. Lo intenté asentir como si lo estuviera aceptando antes de intentar sacarle los ojos. Intenté usar tonos calmantes, pero no funcionaban. Recurrí a gritarle. Le dije que estaba muerto para mí, que era un psicópata. Realmente pensé que podría despertarlo, hacerle ver que yo era su hija. No era una caricatura de lo que una hija exitosa debería ser. Era su maldita hija. «Papá», excepto que él no escuchó, sus manos se apretaron en mis hombros. «Quieres ser más inteligente, ¿verdad, Lily?».
No, un chillido animal escapó de mi garganta. Sí, lo quieres. Él sonrió con los dientes apretados. Voy a hacerte más inteligente, ¿de acuerdo? Como tu hermano, cariño. Intenté atacarlo, chillando como un animal salvaje. Intenté correr mordiendo la mano de un guardia, pero fue mi padre quien me jaló hacia atrás, lo que hizo que la realidad se viniera abajo. Me iba a morir. Dejé de intentar escapar, dejé de llorar, cuando me levantaron y me echaron sobre el hombro de un guardia. Recuerdo que me inmovilizaron sobre una superficie helada, un pinchazo cruel en mi cuello que entumeció mis miembros y cuchillas plateadas zumbando sobre mí. Mis brazos y piernas estaban inmovilizados, mi frente marcada con un bolígrafo rojo frío que hacía cosquillas. Me reí, pero mi risa estalló en sollozos histéricos. Figuras con batas azules me rodearon en un borrón. Me pincharon y me palparon. Sus voces se colapsaron en un ruido blanco incomprensible. Dormí un rato, aturdida por las drogas que fluían en mis brazos. Ni siquiera noté que me forzaban a poner una cánula en mi muñeca. El sonido de una sierra sobresaltó mis pensamientos entumecidos y giré la cabeza, con los párpados palpitando, los labios tratando de formar palabras. Recuerdo que todo era lento, como si me hubieran forzado a cámara lenta. Me habían afeitado la parte posterior de la cabeza y todo mi cabello se había ido. La superficie helada de la mesa quirúrgica me hizo temblar. Cuando el sonido de la sierra se volvió insoportable, me rendí y me obligué a entrecerrar los ojos a través de una cortina de plástico sucio. Había una cama junto a la mía, un charco rojo se filtraba por el suelo, un brazo flácido colgando del borde. La mano todavía se movía, todavía se apretaba en un puño, como si pudieran sentirlo, cada corte cruel desgarrándolos. Me pregunté quién era ese chico, me pregunté cómo había sido su vida y por qué eligió terminarla. ¿Por qué querías morir, Ben? Cerré los ojos con fuerza mientras la sierra continuaba, pero la curiosidad mórbida los obligó a abrirse. Miré entumecida mientras la sangre se acumulaba y corría negra sobre los azulejos blancos e inmaculados, filtrándose por las rendijas. Había muchísima. Ben, que nunca tuvo voz para gritar, a quien ya habían borrado mucho antes de que su cerebro estuviera a la venta. Podía oírlo siendo cortado, y el sonido me llevó al borde, tambaleándome y queriendo acabar con todo ahí mismo antes de que una cuchilla pudiera cortar mi cráneo. Intenté morderme la lengua, intenté estrellar mi cabeza contra la cama, pero aún así la sierra se hacía más fuerte y podía sentir que se acercaba, más cerca, más cerca. Cuando la mano del chico finalmente quedó flácida, intenté desesperadamente liberarme de la mesa, pero estaba brutalmente sujeta, con los brazos y las piernas fuertemente atados. La sierra se detuvo y un limpiador se apresuró a ocuparse de la sangre. Podía sentir a las figuras con batas murmurando emocionadas. Tenían exactamente lo que querían, para lo que mi papá lo había comprado. El vómito se aferraba a mi boca, goteando por mi barbilla. Cuando abrí los ojos de nuevo, lo que quedaba de Ben estaba siendo llevado en una camilla, dejándome sola en la fría y estéril habitación. Por un breve momento me encontré sumergida en el silencio. Silencio. Me dio esperanza. Quizás papá había cambiado de opinión, pero entonces el chirrido comenzó de nuevo. Espera. La palabra no llegó a mis labios. En cambio, mi cuerpo se congeló, paralizado. Señorita Charlotte, ¿puede contar hacia atrás desde 10, por favor? La voz en mi oído era un murmullo bajo, la voz de una mujer con un toque de empatía. 1, susurré sobre el zumbido de las cuchillas acercándose. 2, 3, 4. Respiré hondo, sollozando. 5, 6, 7. El mundo se oscureció de repente y entré en pánico. 8. La sierra se había detenido y yo estaba cayendo. Como Alicia por la madriguera del conejo, pero esto era más profundo que una madriguera.
No creo que esta oscuridad tuviera un final o un fondo. 9, susurré. Mis palabras se sentían equivocadas y vacías. 10. Cuando abrí los ojos, la escena frente a mí había cambiado. Ya no estaba sujeta, sino acostada cómodamente en una cama suave. La habitación estéril había desaparecido, reemplazada por la cálida luz de la mañana filtrándose a través de una ventana. Mi padre me sonreía. «Lily», me abrazó y yo lo abracé de vuelta. «Cariño, te ves hermosa». Tomé la mano de mi padre. Las vendas alrededor de mi cabeza me picaban e incomodaban, pero seguí sonriendo mientras caminaba hacia la luz del sol de la mañana que me quemaba la cara. Hacía tanto tiempo que no sentía el sol en mi cara, era perfecto. Cuando mi padre me llevó a casa, entré a la cocina con la intención de encontrar una sierra para huesos, como la que usaron para matarme a mí. Lo más afilado que pude encontrar fue un cuchillo de carnicero. Partí en pedazos a ese bastardo cuando estaba acurrucado en la cama. Empecé con su cabeza, cortándosela cuando estaba medio despierto, medio consciente. Debería haber estado completamente despierto, como lo estuviste tú, Lily. Debería haber podido sentir todo. Me alegro de que tu mamá no estuviera, porque entonces tendría que matarla a ella también. Lamento haber tomado tu cuerpo, Lily. Y para que conste, yo no quería morir. Mi profesor universitario psicópata me secuestró y me vendió en el extranjero. Un maldito imbécil. Tampoco me tiré de un puente en Nochebuena. Pasé esa noche escondiéndome de él y de sus matones que intentaban cazarme. Me empujaron del puente. Fingieron mi muerte y me enviaron aquí. Aparentemente algún maldito multimillonario quería mi cerebro para su hija, pero canceló el trato, así que terminé en la sección de ofertas con todos los dejados atrás. Es la historia que le cuentan a todos sus clientes para que se sientan mejor por asesinarnos. Oh, no, no te preocupes, este quería morir, así que está completamente bien. Mierda. Lamento haber tomado tu cuerpo, Lily. Lamento que tu papá sea una mierda. Y lamento haber quemado tu casa hasta los cimientos. No me respondiste por un tiempo. Creo que todavía estás en shock. Tu voz es tranquilizadora y se siente cómoda. Como si fuéramos uno. Te estás volviendo más fuerte. Y si me concentro, casi siento que puedo sentir tu aliento haciéndome cosquillas en el oído. Está bien, Ben. Tu respuesta casi se siente como un adiós. Espero que no lo sea. Lamento que mi papá tenga conexiones.